Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos esta noche de literatura en Taza de Letras. Durante este capítulo estaremos hablando sobre Hacia Rutas Salvajes, un libro escrito en 1986 por Jon Krakauer. Recordemos que hace un año salió una edición especial o se volvió a publicar nuevamente el libro por Ediciones B, tomando así mayor fuerza. Por tanto, tenemos una invitada especial de esta editorial, Daniela Guzmán. Hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en la noche de hoy? Hola Ana, ¿cómo estás? Para mí es un honor estar esta noche aquí contigo en Taza de Letras para hablar sobre Hacia Rutas Salvajes, ya que marcó una generación de lectores y aún lo sigue haciendo. La vida de Alex Stumptramp es una historia que atrapa, que te sacude y te vuelve a sentarte, solo para darte el impulso suficiente para que salgas de la comodidad de tu casa, sí, como si fuera un hobbit, y te lanzarás a esta aventura más insospechable que has podido leer durante muchísimo tiempo. Estoy segura que en este podcast podemos hablar de todos los detalles que hacen de Hacia Rutas Salvaje una de las mejores literaturas de los textos de no ficción. Así que le pido al público que se concentre, suba todo el volumen, se pongan los audífonos y disfruten este podcast. Sí, Daniela, la idea es que nuestros oyentes sientan este podcast y si han leído el libro, aún más. Y si no lo han leído, que tomen la iniciativa de leerlo, porque es una gran literatura, es una gran narración del cual no se deben de perder. Bueno, enfoquémonos un poco. Yo leí el libro también, obviamente, para poder, llevar a cabo esta sección. Dentro de mi lectura hice una investigación aparte sobre este escritor. Nos hablaba que era un periodista, el cual tenía que publicar un artículo con base a este suceso que pasó, y él hizo un artículo de 2000 palabras. Pero, ¿cómo fue el proceso para que este artículo pasara a ser una publicación ejerciendo su periodismo a ser un libro? ¿Cómo fue? Y pues que Jon Krakauer, normalmente su literatura es de alpinismo, de todo este tipo de aventuras. Entonces no sé si nos quieras hablar un poco sobre esto, de cómo el escritor se enlazó con esta historia. Mira, Ana, Jon Krakauer, alpinista y colaborador de la revista Outside, en 1993 escribió un reportaje sobre la desaparición de un alpinista que impresionó a millones de lectores. Krakauer fue finalista del National Magazine Award por su reportaje sobre Matt Clance, el personaje principal del libro Hacia Rutas Salvajes. Además de eso, posee el Alpine Club Literary Award, entre otros títulos. Es un autor del libro Mal de Altura, crónica de la tragedia en el Everest, publicado por Ediciones B. Es decir, Krakauer se inspira en la historia del libro por el reportaje que hizo. Además de ello, venía siguiendo paso a paso todo sobre los alpinistas que fueron perdidos en el Everest. Jon Krakauer dice que cuando empezó a escribir Hacia Rutas Salvajes se inspiró un poco, ya que tenía muchas similitudes con su protagonista. Se recordaba a él mismo a los 24 años y el deseo de libertad tan grande que él tenía de dejarlo todo y escapar hacia lo inhóspito y hacia lo desconocido y liberarse de todo, es decir, hacer como su renacer espiritual. De hecho, Daniela, es lo que habla esta historia, ¿no? En Hacia Rutas Salvajes, Chris, que era el protagonista, decía que quería dejar todo, dejó todo y se fue hacia el norte. Chris era un estudiante, vivía pues en una buena familia, pues no buena, de confort, porque ese es otro tema del cual podemos hablar más adelante, sino económicamente estaba bien, o sea, a él no le hacía falta nada. Pero pues él siempre como que sintió esa desigualdad, porque él sí tenía y otros niños no, desde muy joven. Además, él estaba buscando una libertad, la libertad que le ofrecía la naturaleza. Entonces yo pienso que de aquí podríamos sacar muchas reflexiones de que tener cosas materiales no lo es todo, o sea, tener un carro, estudio, una mansión, sino que hay algo más que el ser humano necesita, y posiblemente esto era lo que le pasaba a Chris. Por esto mismo tomó todo, dejó todo, tomó todo de sí mismo y se fue.
Se fue a un viaje, se fue a buscar esa paz, esa tranquilidad, sentirse en libertad con la naturaleza. No sé qué nos puedes hablar sobre el protagonista, sobre Chris. ¿Por qué Chris tomó esta decisión? Porque Chris decidió de un momento a otro, teniéndolo todo, lo que muchas veces nosotros deseamos, tener estabilidad económica, tener un hogar, bueno, un hogar no, una casa material, estamos hablando de los muros, paredes, techos, ventanas, tener un carro, tener la oportunidad de poder estudiar, pero para esta persona no fue así. A esta persona le hacía falta algo, o sea, como que decía, no es suficiente con lo que tengo, porque no es un tengo material, necesito algo espiritual, necesito algo que me haga sentir concuerdo, me imagino yo. Mi mamá siempre dice que ella siente que le debe a la naturaleza, porque en la naturaleza está el espíritu, por la naturaleza estamos nosotros. Entonces no sé si Chris sentía algo así, con base en la historia, con base en lo investigado por Krakauer. Entonces, por favor, háblanos un poco de esto, un poco de esta toma de decisión de dejar todo su dinero, regalarlo, dejar su auto e irse. Sencillamente, no eches raíces, no te establezcas, cambia a menudo de lugar, lleva una vida nómada. No necesitas tener a alguien contigo para traer una nueva luz a tu vida, está ahí afuera sencillamente. Esta es una de las enseñanzas de las moralejas que Chris desearía haber transmitido en su libro. Creo que uno de los principales impulsos que llevó a este personaje a dejarlo todo fue que ya no creía en la familia americana moralmente construida. Además de hecho, se podía leer entre sus párrafos que él deseaba, anhelaba y quería en todo su esplendor la naturaleza. Es decir, a los espíritus del bosque, como los conocemos en nuestras películas, por ejemplo, las del estudio Ghibli, que bien marcado nos enfatiza en que los espíritus de la naturaleza están ahí, en el bosque, donde los seres humanos no tienen derecho a entrar, donde solamente está lo más puro y lo más bello. Chris quería como enseñarnos eso. Además de eso, él dona prácticamente los ahorros de toda su vida a una ONG para que así se dieran cuenta que él se había desprendido de todo lo material, que quería lograr su ascenso espiritual, que él deseaba con todas las ganas y todos los ánimos poder renacer y ser un nuevo yo, tener el super yo y todo lo que puede como transmutar en la psicología. Además de ello, es súper importante recalcar que el joven aventurero nos brinda muchas enseñanzas, experiencias y además de eso nos hace reconocer personajes. Es un libro que nos hace pensar y repensar. Además, se cambia su nombre y se pone su alter ego Alex Supertramp, que también tiene controversias. Entonces, aparte de que nos dicta unas fuertes enseñanzas con la naturaleza, cómo desprenderse de la familia moralmente superior, también nos dice que hay una pelea como de alter egos ahí dentro de su cuerpo, ¿no? Bueno, Daniela, tocaste un buen punto y estás hablando sobre la familia moralmente construida. ¿Qué quiere decir eso? O sea, al momento en que Alex cita o dice que, digamos, que se desprende porque no tiene raíces, porque no tiene, digamos, una familia acompañándolo o estando ahí. ¿Por qué habla de esa construcción familiar? Porque se toca, o sea, Chris no tuvo un papá, no tuvo mamá o no tuvo un hogar. Entonces, háblanos un poco sobre eso, de cómo él consideraba desde su perspectiva espiritual la familia moralmente construida. O sea, él por qué veía como esa desigualdad ante la sociedad de que él tenía más, él era superior. La familia estaba moralmente construida, es decir, con un discurso capitalista bien redactado, mamá, papá, hermanos, una casa gigante, despilfarrando el dinero, era la familia perfecta. Es decir, nunca hay un problema allí y así mismo se están criando los hijos. Cuando hay un pequeño problema familiar, una turbulencia, cuando nos enteramos de que algo pasa en nuestra familia moralmente construida, ahí es cuando comienzan los realmente verdaderos problemas, porque todo lo que tú creías, todo lo que era posible para ti, es una farsa. Es decir, todos los valores
que de una familia tradicional que te han impuesto es mentira, porque descubriste lo que para ti está llevando al caos. Puede ser una traición familiar, hijos fuera del matrimonio, algo que en esta época puede que sea un poco menos turbulento que hace una década generalmente. Cuando vemos que Chris toma esa turbulencia familiar para realmente hacer un escape, podemos comparar que el daño psicológico de la familia moralmente impuesta con un discurso capitalista es realmente grave. Por eso, estas situaciones en el año 2021 se deben manejar. En este momento se cuenta ya con ayudas psicológicas, se puede hablar con los chicos, con las chicas, decir que generalmente una familia también puede ser disfuncional. Es decir, que no todo se tiene que llevar al extremo. Por eso mismo, cuando Chris decide escapar y alejarse de todos sus problemas, podemos decir que es por la turbulencia que se presenta en la familia de esa época, tras el descubrimiento que hace él. Es lo que le impulsa, ya que él sale de su casa prácticamente odiando a todo el mundo. Si lo traemos a esta época, ya son muy pocos los índices de esas cosas que suceden, ya que pues la juventud se toma un poco más con calma estos temas de las turbulencias familiares. Por eso, aparte de que este libro nos enseña los despertares espirituales, como los hemos mencionado ya muchas veces antes, nos muestra el panorama psicológico de cómo un joven debe vivir por una familia moralmente impuesta. Sí, exactamente. Tú hablas de que hace una década posiblemente no era tan fácil acceder a servicios de salud mental como aún es actualmente. Digamos, actualmente hay muchas partes que lo consideran un tabú. Podríamos llegar a la conclusión de que Alex realizó este viaje o tomó esta ruta, por decirlo así nuevamente, debido a ese conflicto que tenía, digamos, de esta familia disfuncional. El conflicto del estereotipo de que su familia no encajaba dentro de este rango, de esta normatividad, podríamos decirlo, moral. Entonces él como buscar su paz, su tranquilidad, tomó rumbo hacia estos viajes. También podríamos concluir, digamos, que en el camino él se encuentra a un señor, no sé si recuerdas esa parte, se encuentra a un señor que el señor también decide dejarlo todo e irse. Entonces podríamos decir que el impacto, que en vez de ir por ayuda psicológica o poder hablar de lo que está pasando, él lo que decide es tomar y da esta tomar pues la ruta, irse, y influencia, digamos, su vida, su historia bajo a otros personajes, como no fue este señor. Podríamos hablar de que Alex, digamos, cómo fue su muerte también. Podríamos, como ya para finalizar, encontraron su cadáver en descomposición. Digamos, cómo fue ese suceso, cómo llegamos de un momento a otro de una persona que estaba buscando su paz mental, psíquica, estar vibrando en una sola onda, lo encontraron muerto. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo fue ese giro en la historia de un momento a otro? En su viaje, Chris se encontró con gente muy diversa en su camino, gente que lo ayudó de forma altruista y desinteresada en cada una de las situaciones adversas que se le presentaban. Sin embargo, en su misión por conocerse y por explorar una forma de vida libre y sin ataduras, evitó establecer vínculos duraderos con ellos o permanecer largos periodos de tiempo en un mismo lugar. En abril de 1992 llega a Alaska, una tierra salvaje y hermosa donde viviría la Odisea, así se refiere él, con la que durante tantos años había soñado, en aquel vasto territorio envuelto en una desorbitante naturaleza. Chris disfrutó de una vida solitaria y autosuficiente. Durante varios meses se dedicó a cazar y a recoger frutos y semillas, claro está, leer, escribir, dar sus reflexiones, estar en su alto nivel de espiritualidad. Por un tiempo, claro está, encontró la paz que tanto necesitaba, que tanto anhelaba y que tanto él había soñado, porque realmente Chris era un verdadero soñador. Sin embargo, la belleza que lo rodeaba no estaba exenta de los peligros. El clima, por ejemplo, era extremo y el alto grado de aislamiento quien lo llevó quizás también a enloquecer. Las zonas de Alaska llevaron al límite hasta el explorador más experimentado, y Chris era solo eso, un pobre soñador que quería dejarlo todo. Por eso, Ana,
Sus ansias de vivir lo llevaron a una experiencia intensa y auténtica, lejos de una sociedad materialista, capitalista que lo rodeaba, le impedían tomar ciertas precauciones que lamentablemente truncaron su vida para siempre. Por eso, mis queridos oyentes, una desafortunada combinación de factores, entre los que se encontraban el desconocimiento del terreno, porque es así, él se fue sin absolutamente saberlo nada. No sabía nada del terreno, a dónde iba a llegar, cómo era, qué condiciones él se debía preparar, el aislamiento y principalmente problemas relacionados con su alimentación. Desencadenaron la muerte de un joven de 24 años cuyo corazón dejó de latir mientras dormía dentro del mismo autobús abandonado, al que llamó el autobús mágico. Esta trágica historia inspiró al escritor y montañero Jon Krakauer, del quien ya hablamos al principio, a escribir su novela Hacia rutas salvajes, cuyo título original es Into the Wild, en el que desentraña la historia de Chris y su viaje, basándose en las notas de su diario, así como en las entrevistas de las personas que lo conocían, y años después Sean Penn llevó a la gran pantalla esta historia. Porque claro está, queridos oyentes, también existe una película, aquí en este podcast se la estamos recomendando. Asimismo, es un complemento del libro. Pero queridos oyentes, aquí estamos hablando de la juventud, de cómo alguien de 24 años deja todo, pero muere en las condiciones más paupérrimas del ser humano. Cómo quiso escapar de toda la sociedad y de todo lo material que rodeaba y terminó muerto en su autobús mágico, claro está. Así que queridos oyentes, y Ana, gracias por la invitación. Y por último, les deseamos que por favor cualquier duda o inquietud nos la hagan saber a través de nuestro podcast en Spotify. Gracias, Daniela, gracias por haber aceptado nuestra invitación a este podcast, a Tazas de Letras. Gracias por hablarnos de este libro y pues dando la recomendación de la película. Entonces, chicos, ya saben, recuerden que aquí nosotros en la descripción siempre dejamos el enlace del libro en PDF. Si necesitan en físico, pues ya tendrían que ir a comprarlo. Recuerden también ver la película, pero importante, primero lean el libro y después relacionan con la película. Gracias por estar con nosotros, escucharnos, acompañarnos y espero que este capítulo les haya gustado. Nos vemos en una próxima.